Buenos días, shalom, saludo, bendiciones, buenas madrugadas. Señor los bendiga grandemente. Por acá el pastor Ever, queriéndolo bendecir con la escritura, con la palabra. Bienvenido a este tiempo de devocional que hemos llamado Anticipación al Alba, de acuerdo al Salmo 119. Versículo 147 y versículo 148, pues nos anticipamos al alba para esperar una respuesta del Eterno, una palabra del Eterno, pues se anticipan nuestros ojos a las vigilias de la noche para buscar sus mandamientos, su presencia en nuestras vidas, su misericordia, su gracia, su perdón. Es muy importante este tiempo, esta hora es especial, esta hora es importante, muy importante. En esta hora pues se pueden lograr y se pueden alcanzar muchas respuestas del Eterno, mucha directriz del Eterno, de lo que el Señor pues pueda hacer sobre nuestra vida. La hora es especial. El Señor pues nos ha levantado en este tiempo para que salgamos a esta hora, 4:30 de la mañana, y bueno, le damos gracias al Eterno por aquellos y aquellas valientes pues que ya se están conectando, las valientes y los valientes, para hacer pues lo que el Eterno quiere decirnos, guiarnos para aquello que Él tiene para nosotros y para su pueblo. Bueno, café, les brindo café. Un café en la mañana, pues esta hora es especial, el café. Y bueno, le estamos creyendo al Señor por lo que Él nos está entregando cada devocional. Hacemos el devocional escrito a través de el Facebook, el escrito, el devocional diario, y los días jueves, o a veces los miércoles, jueves, estamos haciendo el devocional en vivo. Muy importante. Queremos bendecir el pueblo, queremos bendecir la nación, orar por Venezuela, orar por el pueblo del Eterno, orar por nuestras vidas. Y es una hora muy especial. En este momento se abren dimensiones muy fuertes. Por algo el Señor nos manda a anticiparnos al alba. No es un mandamiento muy, ¿cómo decirlo?, muy sui generis o algo así sencillo. No, es un mandamiento importante. Y nosotros debemos sacar tiempo para hacer este mandamiento. Sobre todo cuando sabemos que tenemos circunstancias y tenemos que romperlas. Circunstancias que hay que romper, que hay que quebrar, hay que hacerlo, buscarlo. Entonces, este tiempo lo estamos llamando la tierra responderá al trigo, vino y al aceite. Vamos a leer el capítulo de Oseas para que luego, el libro de Oseas capítulo 2, para que luego proclamemos. Es importante esta proclama. Y estamos en una dimensión importante. En línea con el Eterno, con los tiempos con el Eterno, pues ayer estuvimos celebrando el Rojodés, luna nueva, el inicio del mes 10. Ahí se abren las puertas, se abre la dimensión. La puerta que da al oriente se abre para los Shabbat y se abre para la luna nueva. Entonces ahí hay una dimensión importante que se abre y que nosotros tenemos que entenderla. Se abre esa puerta con el inicio del mes 10. Pero a su vez también ayer cerramos el Hanukkah, la octava, encendimos la octava vela y cerramos ayer el inicio del octavo día del mes, perdón, de la fiesta de Hanukkah. Entonces se da esa dimensión. Y a la vez se cierra el ciclo del mes civil nuestro, el mes gregoriano, que tiene también su importancia, no es que no lo tiene en un sentido escritural, pero a nivel administrativo, a nivel de lo que nosotros manejamos, la parte escolar, la parte administrativa del país, cómo se maneja, pues es importante el mes normal que nosotros terminamos el 31 de diciembre e iniciamos el año 2025.
eso no lo podemos obviar porque rige muchas cosas. Y aún ahí el Señor pues nos bendice y nos guía en los tiempos, en sus tiempos que sobrecargan este tiempo gregoriano, ¿cómo decirlo? Lo, lo marca. Lo marca porque vivimos ese tiempo también. Pero el Señor, por su misericordia, por su gracia, aunque no son sus tiempos, Él sabe que nosotros pues navegamos en esos tiempos en los que la humanidad camina. Perdón. Entonces, permiso. Entonces es evidente que Él va a bendecir en sus tiempos, pues Él nos introduce en sus tiempos y aún en los tiempos humanos que están marcados, Él también nos va a bendecir porque Él sobrecarga sobre esos tiempos. Espero darme a explicar. Porque no podemos disociarnos de aquello. No, eso no existe. No, eso está allí. Hay un año que empieza civil, secular, y todo el mundo trabaja y los bancos y todas las cosas que se administran en el caso de nuestro país, pues, y de las diferentes naciones, pues sobrecargan sobre ese mes, sobre ese año secular o ese año civil, vamos a decirlo así. Y los tiempos del Eterno, pues, supedita, vamos a decirlo, esa es la palabra, supedita ese tiempo. Y nos bendice aún dentro de ese tiempo por estar nosotros enmarcados en los tiempos del Eterno. Ahí se lo dejo para que pues lo mediten. Muy bien. Vamos a leer la palabra para que luego oremos y hagamos proclama. Vamos a leer la escritura. El libro de Oseas, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a orar un momento antes de la escritura. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, le damos gracias, Señor, por tu bendición en esta madrugada, en este tiempo. Señor, por tu palabra. Vamos a leer tu palabra y te damos gracias por tu revelación y por tu guía y la proclama que podamos hacer en esta madrugada. Para ver tu respuesta, para esperar tu respuesta, para que Señor se anticipen nuestros ojos a las vigilias de la noche y para meditar y buscar la escritura y los mandamientos. Oseas 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo, ponle ahora nombre de Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo, ponle por nombre Lourrana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con mi arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después, dice, y después de haber detestado a Lourrana, concibió ella a luz un hijo. Y le dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros sois un pueblo, vosotros sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ahí está hablando de las dos casas de Israel, tanto de la casa de Israel como la casa de Judá. Y está dando un proceso profético y una metáfora profética de la condición de pecado en la que estaban el pueblo de Israel, tanto unos como otros. Y el Señor manda a tomar una mujer en fornicaria, de prostitución, para casarse y tener estos hijos, para mostrar, ¿qué era lo que estaba mostrando el Señor? La condición del pueblo.
al mostrar esa condición del pueblo, pues muestra la condición de pecado y lo alejado que estaba el pueblo. Y así está de alejado también la humanidad de la palabra, de los diseños del Eterno, de lo que el Señor quiere. Eso es básico. Y ahí está Jezreel, que es importante, que ya lo vamos a explicar. Vamos a leer entonces aquí en el capítulo 2. Dice, decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestra hermana Ruana, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pecados. Debe apartarse, es una de las cosas que el Señor quiere, que se aparte. Dice, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sea que yo la despose y desnude y ponga como el día que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Fíjese toda la condición, porque esto es importante entenderlo, porque esa es la condición en la que se queda uno cuando uno está alejado del Señor. Dice, uno queda desnudo, sin protección, uno queda, así como quedó Adán y Eva en el huerto del Edén, quedaron desnudos. Dice, y la haga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. En ese proceso nosotros vivimos. En un desierto vivimos como en tierra seca y morimos de sed. Sin Él, todo esto es lo que acontece. Dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque eso fue lo que pasó. El pueblo se prostituyó, ya eran hijos de prostitución. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz. ¿De quién es la madre que los prostituyó? El pueblo, la nación. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire, eso es lo que ha hecho el pueblo, la humanidad, ha ido tras sus amantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la necesidad, el estar suplido hace que ellos se fueron tras los amantes. Que no eran Dios, naciones, Egipto o Siria. Entonces, muchas veces las personas se van tras los amantes. Se van buscando la provisión, la multiplicación, el estar suplidos. Y se van. Y fornicaron porque se fueron tras sus amantes. Y fíjese lo que decía, iré tras mis amantes, que me den mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, y mi aceite y mi bebida. Que me den mi pan. Van tras del pan, tras del aceite, tras del lino, detrás de las especies. Y nosotros tenemos que hacer como Marta, que se sentaba a los pies del Eterno a buscar su presencia. Por tanto, aquí dice, yo rodearé de espinos su camino. El Señor rodea de espinos el camino. En ese sentido. Por eso es que dice que cuando el Señor le da la sentencia de juicio al hombre, no a la mujer le da un juicio, pero al hombre le dice que con dificultad labrará la tierra y le producirá espinos y cardos. Eso era lo que, pero el Señor nos redimió de ese juicio. Ya la tierra para nosotros, cuando nosotros estamos en el Señor y nosotros bendecimos, hacemos los kidú, nosotros bendecimos la tierra, el pan de la tierra que nos produce la grosura, la bendición. No nos produce espinos y cardos. No está llamada la tierra a producirnos espinos y cardos. Ya vamos a ver qué es lo que la tierra nos tiene que producir. El trigo, el vino, el aceite. Dice, por tanto de aquí yo la rodearé de espinos su camino y la acercaré al seto y no
hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Fíjese cómo nosotros nos movemos bajo nuestra conveniencia. Da risa. Bueno, ya mis amantes no me sirven, me vuelvo otra vez a mi primer marido. ¿Quién es el marido? El Señor. En este caso la figura es de marido. En otros casos, perdón, en otros casos la figura es de padre. Y Él como padre nos provee y nos sustenta. Pero en esta metáfora, la metáfora es de marido. Entonces ellos dicen, volveré a mi primer marido. ¿Para qué? Para que me dé mi pan, mi agua, mi aceite, mis cosas. ¿Ya? Pero es que Él da eso sin necesidad de que nosotros lo busquemos solo para eso. O porque tenemos la necesidad de eso. Él automáticamente, al ser nuestro marido, el marido está obligado a proveernos. Si Él es nuestro marido, su obligación por naturaleza, porque nos ama, Él nos provee. El padre provee porque es padre. El hijo no obliga al padre a proveerle. Inmediatamente al ser padre, el padre sustenta al hijo. Por amor, lo sustenta completamente. Entonces, ellos dicen que volverán al primer marido. Hay un teshuvá. Pero entonces volvamos al primer marido. Si los amantes no nos sustentan, pues nos sustentará el primer marido. Hay un teshuvá para regresar. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una fornicación, que hay pecado. Y por eso vienen los espinos, vienen los cardos, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las necesidades, viene la escasez, viene que no conseguimos las provisiones. Entonces, estos tiempos marcan una bendición del Señor, que Él nos tiene su provisión. Porque no solamente porque somos su pueblo, y sobre todo sobre aquellos que son ministros y llamados, que tienen un llamado, los profetas, los maestros, los que son domatas, los que están llamados a hacer algo. El Señor tiene toda la provisión en el ejercicio de la función ministerial que tienen. Ejerciendo la función ministerial tendrán la provisión. Porque Él lo va a dar, Él lo va a entregar. Entonces dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Quien les daba el oro era el Señor, y se los multiplicaba y ellos se lo ofrecían a Baal en sus fornicaciones. Pero dice, y no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Nosotros tenemos que reconocer que Él es el que nos ha sustentado. Él es el que te ha dado el trigo, el vino y el aceite. Y donde tú estés, Él es el que te da el trigo, el vino y el aceite. No importa dónde estés. Puede ser una economía medio estable o una economía estable, como sea. En la nación que tú estés, Él es el que te da el trigo, el vino y el aceite. Y Él es el que te multiplica el oro. Es Él el que lo hace. Él te puede hacer prosperar en un peladero de chivos, como decía alguien por allí, como el caso de Gerar, cuando el Señor le dice a Jacob, a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, Él los iba multiplicando en diferentes lugares, pero ahí se le dice que mira, habita en Gerar, y Gerar era un peladero, y el Señor lo prosperó allí, y el Señor era el que hacía que la tierra le respondía. Cuando Jacob estaba con Labán, el Señor lo prosperó. Con la estrategia de los ganados, cómo se le multiplicaban. Si Labán le decía, los míos son los rayados y los tuyos son los pintados, el Señor multiplicaba los pintados. Y después Labán decía, no, los míos son los pintados y los tuyos son los rayados, y el Señor hacía multiplicar los rayados. No importa si estás en Egipto, en Gerar, con Labán, te puedes estar con el mismo Labán, que te engaña, que te roba, que te estafa, y el Señor te hace prosperar donde tú estés, así como hizo prosperar a José, así como nos hace prosperar a todos nosotros donde estemos, porque estos son tiempos dimensionales que Él te va a prosperar y te va a bendecir y te va a multiplicar, y no estamos hablando, perdón, un momento, y no estamos hablando de una teología de la prosperidad. Te estoy hablando de que en este momento hay unas dimensiones abiertas
Son momentos abiertos donde tú tienes que entender para dónde tú vas, con qué vas, qué llevas en la mano. Y es evidente que el Señor hace que la tierra produzca y nos bendiga, y que ese juicio de que la tierra produce espinos y cardos, eso fue quitado, que no debemos caminar ahí. Nosotros no debemos caminar en escasez, en miseria, en ruina. No debemos caminar allí. No tenemos por qué caminar allí. Tenemos que caminar es en la provisión, pero esa provisión es con propósito, porque tienes un llamado, porque tenemos unos ministerios, porque somos sus hijos, porque somos, Él es nuestro marido, y Él está por la palabra sujeto a proveernos y a sustentarnos. Y no vamos a caminar allí, en ninguna de las naciones donde estemos. Entonces, reconocimiento, reconozco. Para reconocer tengo que entender que Él me da el trigo, el vino y el aceite. Si yo no lo reconozco, si yo no reconozco que, mira, te lo voy a explicar. ¿Por qué es importante reconocer esto? Si bien es verdad que la teología de la prosperidad ha hecho daño, también el voto de pobreza hace mucho daño. Si bien es verdad que como decía ayer la profeta la profeta Mileida, decía los falsos pastores, los falsos ministros. Lo que pasa es que nosotros escuchamos los profetas y los tenemos en el corazón. Y es importante oír los profetas. Pero ayer la profeta Mileida hablaba de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces, esos falsos profetas y esos falsos maestros han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño con la teología de la prosperidad, y han engañado a mucha gente. Pero eso no quita lo que Dios ha entregado y lo que Dios ha dado. Ahora, si yo no camino, entiéndelo por favor, si yo no camino, si tú no caminas en entender que Él te da el trigo, lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite, que Él te multiplica la provisión y la bendición. Y no estoy hablando de acumulación, estoy hablando de diferentes milagros que nosotros podemos ir caminando sin nada, teniéndolo todo. Tú puedes ir caminando sin nada, teniéndolo todo. Lo hemos vivido. Tú puedes ir con la cartera pelada, pero sacando de esa cartera todo lo que tú necesitas. Como Yeshua, lanza el pez y sácale las 2 dracmas y págalo aquí a los impuestos. Multiplicamos los panes y los peces y le damos de comer a 5,000. Tú puedes estar sin nada, porque eso no es acumulación de riqueza, es que tú camines sustentándote a ti y sustentando a mucha gente. Eso tienes que entenderlo. Si tú no entiendes eso, tú te irás a los Baales, a tus amantes. Si la provisión no la consigues aquí, si el marido no te provee, ¿por qué cree usted que hay muchas mujeres que se han ido con otros maridos? Porque no consiguieron aquí el sustento. Si tú no entiendes que Él te da el trigo, el vino y el aceite, te vas a ir a los Baales. Te vas a ir al amante que te dé mejor, que te dé tu pan, que te dé tu agua. Allá vas a ir a dar. Si tú quieres caminar en pobreza, tarde o temprano, tú quieres caminar en escasez, en miseria, tarde o temprano vas a ir a dar a los Baales. Porque vas a buscar otro marido que te sustente. Y si no tienes un padre que te sustenta, vas a buscar un padrastro. Ya tú sabes quién es ese padrastro, ¿verdad? Ese viene, por ahí viene, ya viene en camino. El antimachía. Hay gente que está esperando su padrastro. Nosotros ni tenemos padrastro, ni tenemos amante. Nosotros tenemos un marido y tenemos un padre que nos sustenta. Pero si no entendemos que Él es el que nos da eso, vamos a ir a buscar amantes, vamos a ir a buscar padrastros, vamos a ir a fornicar, a buscar otros dioses, y Él va a quitar, es al revés. Él lo que está es restaurando, Él lo que está haciendo es que volvamos a Teshuvá, que volvamos a nuestro primer y único marido. Dice aquí, por tanto, como Él no lo reconoce, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, quitaré la lana
y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Mire todo el proceso, se quita el vino, el trigo, eso se quita, para que se vea su desnudez, para que se vea que está necesitada. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad y con nosotros, en muchos procesos que hemos vivido el pueblo, manifestamos esa locura de estar alejados de Él. Dice, haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Miren el impacto de esto, de los tiempos, de las fiestas. Haré cesar todo su corazón, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Al no festejar eso, la provisión y la bendición que esos tiempos marcan, también se cierran. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Mire lo que es Dios. Y dice, ustedes están así, bueno, yo voy a reducir eso a un matorral. Mire, yo he experimentado eso, yo he sentido la tristeza de ese matorral. Yo he visto casas destruirse. Yo he visto territorios en ese secadal. No le estoy hablando cuentos. Lo que yo le estoy hablando, se lo estoy hablando, como decía mi papá, con las pruebas en la mano. Yo sé lo que es ese matorral. Yo sé lo que es ese sequedal. Lo he podido vivir, lo he podido experimentar. Cuando se creía que habían las vides, que habían las higueras, que son el salario, dice, son mi salario que me han dado mis amantes. Hay gente que está ahorita provisto, hay gente que usted observa y gente en el mundo que tiene todo. Eso se lo han dado sus amantes. Pero le voy a decir, no soy profeta, pero escucho muchos profetas. Yo sé para dónde va todo eso. Eso va para un matorral, que se lo comerán las bestias del campo. Que la humanidad y sus amantes, y sus trigos, y sus vinos, y sus riquezas, y lo que lanzan, y lo que muestran, señores, eso irá a un matorral. Eso se convertirá en un matorral, porque eso no es del marido, eso no es del padre, esos son de los amantes. Eso es de los amantes y de los padrastros. Dice, y castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adoraban con sus zarcillos y sus joyeles, se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. ¿Qué le parece? El olvido de sus fiestas, de sus lunas nuevas. No podemos olvidar sus lunas nuevas. Es importante el Rojodés, como se está recordando, es importante Hanukkah, sus festividades. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Aquí viene el reenamoramiento. Perdón. Dice, porque aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. El Señor nos habla a nuestro corazón. Vuelve. En el mismo desierto donde la llevó, la lleva al desierto. ¿Por qué la lleva al desierto? ¿Por qué le convierte eso en un matorral? Porque necesita hablarle, necesita captar la atención, necesita quitarte los amantes, necesita quitarte la provisión que te han dado los amantes. Tenemos que volver al primer marido. Y entonces Él nos enamora otra vez y dice que nos habla al corazón. Y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde te va a dar las viñas? Desde el desierto donde te llevó. Y allí el valle de Acor por puerta de esperanza. Una dimensión, una puerta, un portal, puertas que se abren. Valle de Acor como puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como el día de su subida de la tierra de Egipto. Mire, cómo
de la juventud, cómo subió de la tierra de Egipto en el momento que lo libertó, su pueblo, su nación. Está hablando de su nación. Te liberté de Egipto. Acuérdate cuando venías de ese gozo, de esa alegría. Recuerda en este momento. Mira, acuérdate cuando Él te sacó. Acuérdate cuando no tenías nada, cuando ese primer amor que lo conociste, que eras capaz de hacer todo. Mire, si yo le cuento a usted aquí todo lo que nosotros hacíamos, un grupo de nosotros que le creíamos al Señor, éramos unos locos. Lo que si el Señor nos decía que nos tiráramos de un puente, nos tirábamos. Estábamos enamorados, estábamos llenos de fe y todavía lo estamos. Nosotros estamos como Josué y Caleb, cuando pasaron y dice, dame ese monte, porque la misma fuerza que tengo cuando tenían 40, tenían 85 años. Le digo, la misma fuerza cuando tenía 40 años allá, cuando se dio la palabra, la tengo ahora, decía. Y este tiempo de esta madrugada te hace reforzar esa fuerza. Si tienes los años, ese cuerpo maltrecho, adolorido, ese cuerpo se vitaliza, se revitaliza. Porque tiene que hacerse lo que el Señor nos dice. Y esa juventud, acuérdate. Y vuelve, arranca otra vez. Dice, acuérdate, y allí cantarán en los tiempos de su juventud y como en el día de su salida de Egipto. Imagínese usted ese canto, esa alegría cuando salieron de Egipto. Cuando el Señor nos entregó las carreras que nos entregó, la provisión, la bendición, cuando nos decía, cree esto, te saco de aquí, te saco de este Egipto, te saco de este territorio. Acuérdate. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Lo de los amantes. En aquel tiempo haré para ti mi pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Se desposa con nosotros. ¿En qué? Se casa con nosotros para ser nuestro marido, nuestro proveedor, nuestro sustentador. No una teología de la prosperidad. Nuestro marido nos sustenta, nuestro padre nos sustenta. Claro, lo que pasa es que esa figura, para el mundo, para entender lo que es la figura de Dios, de Zeus, decirte, Él es tu marido. Esa figura es difícil comprenderla, y sobre todo cuando la habla un hombre. Hey, Dios es mi marido. Él es nuestro marido. Y se desposa con nosotros. ¿Para qué? Y se desposa para siempre, en justicia, en juicio, en benignidad, misericordia. Porque Él va a ser benigno contigo. Y en misericordia. Pero tenemos que en el pasar por el desierto para volvernos a Él. Pero si no pasas por ahí, no te vuelves a Él. Si no entiendes tu desierto y no entiendes que es Él el que te provee el vino, el trigo y sobre todo si eres ministro, que Él es el que te provee el trigo, el vino, el aceite, que Él es el que te multiplica el oro, entonces no le des eso a los amantes, a los Baales. Y no le des tu trigo y tu vino y tu aceite a los Baales, a tus amantes. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos. Aquí viene el proceso. Yo responderé a los cielos. Ellos responderán a la tierra. Dice Jehová, yo responderé a los cielos. Él responde a los cielos. Los cielos responden a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Él responde al cielo, Él da la orden al cielo. El cielo responde a la tierra con sus ciclos de lluvia, de tiempos que Él estableció. Y la tierra responde al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, que es la persona, el hijo, pero también es el valle. Dice que Jezreel es una ladera fértil y un valle del interior del distrito norte de Israel. Y Jezreel es el valle, eso se dice
escatológicamente hablando, es el valle de Megiddo, que ahí va a haber una guerra frontal. Esa ladera, ese valle, es una llanura fértil. Dice la palabra Jezreel es Dios siembra o Él siembra. Es Él el que siembra, es Dios sembrando, es Dios bendiciéndote. Dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. El trigo, el vino, el aceite responde a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y le diré a Lo-ammi, tú eres mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces ahí tienen las dos casas de Israel puestos en el valle de Acor, en el valle de Jezreel, como Jeremías 31, que dice, esperanza hay para tu porvenir, trabajo hay para tu porvenir, porque Él ha bendecido, te lo leo para que oremos. Dice aquí, dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de los hijos porque perecieron. Eso fue cuando mueren los niños. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán a la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Hay esperanza y salario para el trabajo. Hay salario para el ejercicio ministerial. Hay provisión, hay bendición. Hay esperanza para nuestro porvenir. Nuestra nación en este tiempo. Hay una fecha para esta nación de circunstancias que pueden ocurrir en los próximos días de enero. No quiero mencionar nada de eso. Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y se marca en ese tiempo, se está marcando por el calendario gregoriano. Hay una fecha. Entonces también tenemos que mirar esa fecha. Orar por nuestra nación, porque para esta nación hay esperanza. Hay salario, hay provisión, hay bendición. No nos va a dejar el Señor, así como no va a dejar ninguna otra nación. Entonces, aquí está la palabra para que oremos, para que proclamemos. La tierra responde con trigo y vamos a hacer un marco profético, vamos a decirlo así, una semblanza profética, porque son elementos vitales que están allí. Entonces, quiero mostrarles, voy a levantar aquí. Estamos proclamando lo que el Señor está haciendo. Aceite, vino, una botella de vino que tenemos acá. Estamos representando los elementos. Aquí tenemos cebada, que representa el cereal. No tengo el trigo, pero este cebada que representa lo que es el cereal. Entonces tenemos la cebada representando el trigo también, cereal, el vino y el aceite. Cuando nosotros reconocemos esto, son elementos que los tenemos allí para que podamos verlo, visualizarlo, una representación profética de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor te entrega. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te cedemos en este tiempo por nuestra nación, por Venezuela. Señor, Venezuela tiene una tierra que se responde con trigo, con vino, con aceite. Con trigo, Señor, con aceite, Señor, con vino. Representaciones que están acá, Señor. Proclamamos tu palabra, tu bendición. Proclamamos tu gracia sobre esta nación. Proclamamos tu gracia, esta representación que está aquí, este trigo, este vino, este aceite, Señor, representando, Señor, lo que tú has hablado sobre esta nación, sobre Venezuela. En Venezuela, Señor, tu protección, tú guardas esta nación, Señor. Tú guardas esta nación. Esta nación estará en paz bajo tu palabra y bajo tu gracia y tu bendición. Bajo tu directriz,
bajo tu bendición, bajo tu gracia, bajo tu protección. Nuestra nación está y tu bendición está sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas. Señor, volvemos de nuestros amantes, volvemos, hacemos teshuvá, Señor, volvemos a nuestros amantes, de nuestros amantes, y nada de sus provisiones para nuestras vidas será grande, sino que volvemos al marido, volvemos al marido, volvemos al pacto. Venimos del desierto donde tú nos has, Señor, otra vez enamorado, y tú nos has visto, tú nos has dado otra vez tu provisión, tu trigo, tu vino, tu aceite sobre tu pueblo, Señor. Oro por mis hermanos, Señor, todos los que están conectados y todos los que se conectarán y oirán esta palabra. Yo proclamo sobre tu vida el trigo, el vino y el aceite. Yo proclamo con esta palabra sobre tu vida que el Señor responde al cielo, que el cielo responde a la tierra, y la tierra te responde con trigo, la tierra te responde con vino, y la tierra te responde con aceite. La tierra te responde, y el trigo, el vino y el aceite te responderán a ti. El trigo, el vino, lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite, responderán a ti por causa del llamado, por causa de tu ministerio de profeta. Esto vendrá a ti por causa de tu ministerio de pastor, de evangelista, de maestro. Esto vendrá a ti, no de tus amantes, vendrá del Eterno a ti, porque el Eterno hará que el cielo responda a la tierra, que la tierra responda al trigo, al vino, al aceite, y el trigo, el vino y el aceite responderá a nosotros. Nuestro Gerar es rociado por el Eterno. En Gerar, en lo árido, en lo seco, nosotros prosperaremos y multiplicaremos, no por una teología de la prosperidad, sino por el llamado que tú tienes, por la provisión que tú tienes, por el ministerio que tú tienes, porque tú eres la esposa, porque hay un marido, porque hay un padre que provee, que sustenta, que multiplica, y nosotros nos volveremos a él en el desierto y volveremos a enamorarnos, ese primer amor. Volveremos como la alegría y el gozo que cuando salimos de Egipto. Nuestro gozo, nuestra alegría de amarlo, de buscarlo de madrugada, de encontrarnos con él, de oír la respuesta que él tiene para nuestras dificultades, para nuestros conflictos, para las circunstancias, porque todo eso cambiará en el nombre de Yeshua. Todo eso cambiará en el desierto, se convertirá en bendición, en trigo, en vino, en aceite, en lluvia, en tiempos determinados. El matorral se va, el sequedal por donde estábamos pasando, por donde estabas pasando, ese matorral que vino por causa de los amantes, por causa del pecado, ese matorral se acaba, vuelve el valle de los huesos secos. Se revive aquello, se revive ese matorral, los huesos secos vuelve otra vez a la vida en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esta nación vuelve a la vida. El matorral en que se convirtió este país, el matorral, el sequedad, los espinos se van en el nombre de Yeshua. Esta nación vuelve a resurgir aún de sus cenizas, porque esta nación volverá a su primer marido. Esta nación vuelve a la escritura y vuelve a la palabra. Nosotros nos volvemos a la escritura, nosotros nos volvemos a la palabra. Quebranta ese sequedal, esa falta de provisión y de bendición es del enemigo. Tienes que quebrarla, tienes que romper el estupor. Lo aceptaste, lo creíste, crees que caminar allí y navegar allí es lo normal. No es normal. No es normal caminar en ese sequedal, en esa escasez, en esa miseria, en esa ruina. No es normal. El Señor dijo que Él nos ha dado lo mejor del trigo, lo mejor del vino, lo mejor del aceite, lo mejor de todo lo que Él tiene para nosotros. La provisión del Señor sobre tu casa, sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Volvemos a nuestro marido que nos da nuestra provisión. Se casa con nosotros, se desposa con nosotros en benignidad, en misericordia, en justicia. Gracias, Señor. Gracias por esta nación. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque hay un valle de Acor, un valle de esperanza. Esperanza, salario hay para tu trabajo y esperanza para tu porvenir. Salario hay para tu trabajo. Hay un trabajo y hay salario para ese trabajo.
Hay esperanza para el porvenir de nuestra nación. Hay esperanza para el porvenir de tu familia. Hay esperanza para el porvenir de todo lo que tú necesitas. Hay esperanza, pero tienes que volver a tu marido. Tienes que volver a amarlo. Tienes que volver como cuando salías de Egipto, con gozo, con alegría. Tienes que volver allí. Tienes que volver en donde te desviaste, en donde buscaste tus amantes, en donde buscaste quien te provea tu pan y tu vino y tu aceite, que no es tu marido. Ese pan, ese vino, ese aceite que te proveen los amantes no es producto de la unción del Eterno, que el ciclo que Él hace, que Él es el que está respondiendo al cielo. El cielo responde a la tierra y la tierra responde con trigo, con vino y aceite, y el trigo y el vino y el aceite responde a Jezreel, responde al valle fértil, a la bendición, te responde a ti como valle y te responde a ti como persona. En el nombre de Yeshua HaMashiach, la proclama del Eterno sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rompemos, Señor, con la provisión de los amantes. Quebrantamos la provisión de los amantes que te trajo un matorral seco. Te desviaste con tus amantes y te trajo un matorral seco, un matorral de espino, un matorral de cardo, de espino y cardo. Eso fue lo que trajo los amantes. Pero hoy volvemos a nuestro marido, hacemos teshuvá en el mes 10, hacemos teshuvá, abrimos la puerta, se abre la puerta del valle de Acor y reconocemos que Él es el que ha estado proveyéndote el trigo, el vino y el aceite. Que Él es el que te ha dado el dinero, que Él es el que te ha provisto el oro, que Él es el que te ha entregado todo, pero que se convirtió en un matorral y nos acostumbramos a caminar en ese matorral de sequedad. Pero eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que creerlo. Tenemos que creer lo que el Señor nos ha entregado y lo que el Señor nos ha dado. Su provisión, su bendición, su gracia, porque Él se desposa con nosotros como nuestro marido. Él es nuestro Padre. Él se levanta por esta nación, por nosotros como familia. Proclamamos la bendición del Eterno. Proclamamos que hay salario. Proclamamos que hay trabajo. Proclamamos que hay esperanza para tu porvenir. Que nuestro porvenir, que tu porvenir y el porvenir de esta nación no es un porvenir de desastre, ni de escasez, ni de miseria, ni de ruina, sino que hay esperanza para nuestro porvenir. El porvenir que viene es de esperanza, de provisión, de bendición. Ese es el porvenir. Por causa de los llamados. Y no estoy hablando de las circunstancias que va a pasar el mundo. El mundo tiene sus dolores de parto. Estoy hablando de nosotros, de sus hijos, de su pueblo. Nuestro porvenir es distinto. Tanto aquí en la tierra como el que viene de su venida. Nuestro porvenir es distinto. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros amanecerá Jehová. En nuestras casas habrá luz. Ese es nuestro porvenir. Cuando el mundo esté en escasez y destrucción, Él nos traerá provisión. Y no es que nosotros vamos a tener un almacén lleno de comida. No, Él hará que brote comida. Él es poderoso para cualquier cosa. Él es el Dios de los milagros. Él es el que hace que la viuda se meta con una bichita así de aceite y llenar las tinajas. Él es el que hace hacer que el del trigo, de la arteza de amasar de la viuda, no cesara el aceite y no cesara el trigo para hacer el matzá. Hazme a mí primero porque no cesará. Dice que comieron muchos días en tiempo de sequedad. Ella no almacenó, que llenó en tarritos, que los colocó. No, no es así. No es así. Es con una vasija así. Y no merma. Y dice, no cesará. Y comieron ella y el profeta y sus hijos y su hijo por largos días en medio de una sequía, porque no llovía nada.
Ese es el profeta Eliseo. Eso es lo profético. Eso es lo profético. Ese es el profeta Eliseo que con una vasijita de aceite llenó con la palabra profética la necesidad de la viuda, salvó sus hijos, redimió sus hijos y vivió con lo que quedaba. Vivió con lo que quedaba. Necesitamos vivir, necesitamos rescatar. Y además de rescatar, necesitamos vivir. Los hijos fueron rescatados y vivieron con lo que quedaba. Y la viuda vivió por largos días de alimento con el profeta. Los cuervos le llevaron. Tenemos que caminar, yo lo escribí por aquí, en modo milagro. Tenemos que caminar nosotros en los tiempos, en sus dimensiones, caminamos en modo milagro. Su cartera puede ser que no tenga nada. Su cuenta bancaria a lo mejor no tiene. Pero no se preocupe. Usted camine conforme a esta palabra en modo milagro. Usted camina en modo la viuda de Sarepta de Sidón y camina en modo la viuda de la esposa del profeta. Usted camina en modo milagro como Naamán el sirio para ser sanado. Usted camina en modo milagro como la mujer del flujo de sangre. Usted camina en modo milagro con la multiplicación de los panes y de los peces para darle al pueblo, porque había compasión por el pueblo y no se fueran a desmayar. Usted necesita que alguien no se vaya, coma y no se desmaye. Aunque tenga su último pan, usted se lo da para que no se desmaye en el camino. Como yo conozco una persona que no me deja ir en el camino porque se puede desmayar en el camino y es capaz de quitarse su último bocado de pan para dármelo a mí porque no me va a dejar ir. Pero en el camino, usted camina en modo milagro. Y en el modo milagro, usted suelta algo, entréguelo y dé. Y en modo milagro, el Señor multiplica el trigo, el Señor multiplica el vino y el Señor multiplica el aceite. Camine en modo milagro. Para caminar en modo milagro vamos a veces a no tener nada. Nada, olvídese. Nada. Muchas veces vamos a andar sin nada. Pero el agua que necesitamos vamos a tener. Caminando en modo milagro no vas a ver lluvia y no vas a ver viento. Pero para caminar en modo milagro tienes que hacer los estanques, creyendo que el agua viene por el río, por el desierto, por donde menos tú esperas. Pero tienes que tener los estanques hechos para que el agua llegue. Caminemos en modo milagro. Que nuestro marido y nuestro padre nos da lo mejor del trigo, lo mejor del vino y lo mejor del aceite. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les multiplique, que esta palabra los rodee. Y camine usted en modo milagro y enseña a los demás a caminar en modo milagro. Hágalos independientes, no dependientes de usted. Haga a los demás independientes caminando. Si usted le quiere enseñar algo a alguien, enséñalo a caminar en modo milagro. Enséñalo a caminar con Oseas 2, con lo mejor del trigo, lo mejor del vino y lo mejor del aceite. Eso hará que usted descanse. Enséñelos a ser autónomos e independientes, caminando en modo milagro. Camine usted y enseñemos a los demás a caminar en modo milagro. Y los demás caminando en modo milagro hará que usted descanse. Que el Señor los bendiga, los guarde, les multiplique. Que el Señor les dé lo mejor del trigo, lo mejor del vino y lo mejor del aceite. Amén. Que la provisión del Eterno esté sobre tu casa y que la arteza de amasar sea bendita. Amén. Se les ama, se les aprecia muchísimo.